En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 17ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 18ª queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a las señoras y señores diputados. Se han recibido los siguientes documentos por la comisión. Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien remite información a esta comisión respecto de la vigencia. ¿Cómo? Apaga el micrófono, Pauli. Sí. Decía que se recibió, ¿cómo está, diputado? Un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual remite información respecto de los eventuales casos de arriendo de niñas y niños entre familiares de migrantes, a fin de pedir limosna en el Gran Concepción, como también a lo largo del país. En dicha respuesta se adjunta un informe técnico elaborado por la Unidad Intersectorial y de la Fiscalía de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que da cuenta dicho informe de los antecedentes solicitados y con ello, Presidenta, se estaría dando respuesta a un oficio de esta comisión. También se recibió una nota del diputado Otuiti Teao, quien solicita se invite a la Subsecretaría de la Niñez y a la Defensora de la Niñez para que se refieran a los hechos relacionados con la protesta realizada en la región metropolitana, específicamente en la Alameda, donde se registra la participación de un menor de apenas 5 años de edad, que según imágenes captadas el día de miércoles 28 de septiembre estaría en compañía de su madre en esta manifestación. También se recibió un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2 oficios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes envían información relativa a las clausas presupuestarias en cumplimiento con la ley de presupuesto. También se recibe un oficio del subsecretario de Educación, quien informa sobre la situación en que se encuentran los alumnos del Internado Nacional Barros Arana e Instituto Nacional, dadas las condiciones de infraestructura, servicios básicos y alimentación en dichos establecimientos. Con esto también se da una respuesta a un oficio emitido por esta comisión, señora presidenta. También se recibió una nota de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, mediante la cual informa que no va a poder asistir a esta sesión por motivo de agenda. Sin perjuicio, adjunta una minuta con sus consideraciones referidas al proyecto de ley que está en este minuto en tabla y que fue ya enviado al WhatsApp grupal de la comisión. También finalmente se recibió una nota del representante de Corpait, Nicolás Novoa, quien también se excusa de asistir a esta sesión por problemas de índole personal. No obstante lo anterior, manifiesta su interés en participar en una próxima sesión a la que se le pudiera invitar. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ruego a la comisión adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Pasamos entonces a ofrecer la palabra sobre asuntos varios. Presidenta. Diputado Teao. Buenas tardes, Presidenta. Quería pedir la palabra principalmente porque el secretario leyó el oficio, ¿no es cierto? Y aprovechando que está la defensora de la niñez y también la subsecretaria, a ver si se pueden pronunciar más adelante, o si no lo dejamos para una próxima oportunidad por una cosa de tiempo, sobre lo ocurrido del oficio que leyó, ¿no es cierto?, el secretario. Eso es lo primero. Tengo un segundo punto, Presidenta. ¿Se escuchó? Diputado Teao, si nos puede indicar, por favor, el segundo punto. Segundo punto. Sí. Bueno, por su intermedio, Presidenta, quería pedir la palabra porque
y comentarles que felizmente la noticia de que hace pocos días se aprobó en la sala del Senado la creación de la Comisión Permanente de la Familia, Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia, Discapacidad. Está en el boletín 2016-09. Quiero contarle que esto es una tremenda noticia, ya que permitirá que todos los proyectos de ley que se despachen desde esta comisión y desde la sala de la Cámara de Diputados serán debatidos y estudiados con mayor celeridad, con mayor tiempo para enriquecer el debate legislativo, pudiendo recibir a distintos expositores, y a su vez permitirá que se descongestione la nómina de proyectos que la ley normalmente se resuelve en esta Comisión de Familia y en la Comisión de Constitución del Senado, dado que allá no se contaba con estos, en todos estos años no se contaba entonces con el retorno a la democracia una comisión especializada para abordar este tipo de asuntos. Ahora bien, lo único que resta, Presidenta, es que justamente la misma Comisión de Adultos Mayores, que si existe en el Senado, se establezca para comenzar a conocer de los demás asuntos que competirán, es decir, a la familia, la infancia y la adolescencia, junto con la discapacidad. Por eso, Presidenta, le propongo que con mucho entusiasmo tenga bien recabar el acuerdo de cada uno de los integrantes de esta comisión para oficiar a la Comisión del Adulto Mayor del Senado para comunicarles que hemos tomado conocimiento de esta excelente noticia para el trabajo legislativo y a su vez solicitar amablemente que tengan a bien considerar destinar una sesión para poder recibir a los integrantes de esta Comisión de Familia para transmitirles nuestras inquietudes, preocupaciones y además los elementos que sin duda contribuirán al trabajo legislativo para aportar mayor bienestar posible a todos nuestros chilenos. A todos los chilenos, discúlpeme, Presidenta. Muchas gracias. Es una buena noticia. Gracias, diputado Teao. En todo caso, no se requeriría un oficio, sino que se puede hablar con el presidente o presidenta de la comisión para concurrir en alguna sesión y no sé, participar en la forma que usted propone. Maravilloso. Si usted lo propone, Presidenta, sería increíble. Uh-huh. Sí, no sé qué opinan diputados, diputadas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, dejamos ahí en acta, señor secretario, que me voy a comunicar con, no sé si es presidente o presidenta de la comisión para participar en alguna de las sesiones, tengamos un espacio ahí de conversación. Muchas gracias, Presidenta. Acordado. ¿Otros asuntos varios? Presidenta. Diputada Muñoz. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes. Y yo, bueno, quería sumarme a la solicitud del diputado Teao en el sentido de que, por lo que él, cierto, cuenta los lamentables hechos que ocurrieron con un pequeño de 5 años, cierto, que estaba lamentablemente en esa protesta. Ahí, en ese sentido, yo me sumo a la solicitud de él. Y lo otro que quería agregar, Presidenta, que aprovechando que está la defensora de la niñez acá, yo envié hace días atrás un oficio en relación a otro caso que está relacionado con la infancia, sobre un video que se subió a las redes sociales, en donde figura un matrimonio, ¿cierto?, de dos pequeñas de la etapa preescolar, niñas, ¿cierto?, simulando un matrimonio, ya de dos niñas, de dos pequeñas. Entonces, ahí en ese ámbito, en un ámbito educacional, entonces, en ese sentido, quería aprovechar la instancia que está la defensora, ya enviamos hace varios días atrás ese oficio y por la importancia y la sensibilidad que tiene este tema, no sé si se podría también pronunciar ahora al respecto de este tema o obviamente la respuesta también por oficio, que ya la solicitábamos yo personalmente. Entonces también quería aprovechar esta instancia, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada Muñoz. Yo propongo lo siguiente, que en caso de que nos alcanzara el tiempo, a lo mejor consultarle a la defensora de la niñez o a la subsecretaria si se pudiesen referir respecto a este tema. Entonces yo pasaría la orden del día y eso lo dejaría para el final, si es que el tiempo nos permite. Bueno, pasamos entonces a la orden del día. ¿No hay más asuntos varios? ¿No? Ya. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Gasmuri, Bravo, doña Ana María, Cariola, Cordero, González, doña Marta, Pérez, doña Joana, Pizarro, Santibáñez, Tello y Yomans, que modifica la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias,
para regular los efectos del incumplimiento del régimen de relación directa y regular establecido. Boletín 15.138-18. Para estos efectos se ha invitado a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, que ya presentó sus excusas, a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz García, a la subsecretaria de la niñez, Yolanda Pizarro Carmona, y al secretario y representante de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos Corpaid, señor Nicolás Novoa, quien también ha presentado sus excusas. Entonces damos la bienvenida a la defensora de la niñez, la señora Patricia Muñoz García, y a la subsecretaria de la niñez, Yolanda Pizarro Carmona, que también está con nosotros. ¿Sí? Así que bienvenidas, señora Patricia, señora Yolanda, agradecidos de que se encuentren acá. Es claro que necesitamos de todas las opiniones, especialmente de organismos como ustedes, tanto del Ejecutivo como de la Defensoría de la Niñez, para ver cómo podemos enriquecer este proyecto de ley. Así que para comenzar voy a dar la palabra a la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Muchas gracias, señora presidenta. La saludo a usted y por su intermedio a los demás miembros de esta comisión. Espero, si me permite, y salvo mejor parecer de usted, presidenta, poder dar respuesta al finalizar mi exposición a las preguntas que han formulado los diputados Teao y Muñoz, para no dejar eso pendiente, más allá de que la respuesta debiera, a propósito del oficio que me envió la diputada Muñoz, debió haberse hecho llegar ya al Congreso, puedo responder. Pero me gustaría partir con una presentación asociada al proyecto propiamente tal. Voy a compartir ahí pantalla. Agradecería si se me confirma que se vea para no entrar en complicaciones. Sí. Y también hago presente que la hemos remitido a Paula la presentación para los efectos de la comisión. Bueno, en primer término, señora presidenta, quisiéramos como Defensoría de la Niñez, por supuesto, hacer una valoración general de un proyecto de ley que procura poner énfasis en la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes de cualquier situación de violencia. Y en ese sentido nos parece que hay que tener como parámetros de consideración muy claros, que creo que en esta comisión, a propósito de los temas que se abordan, y felicito y valoro lo que anunciaba el diputado Teao de la creación de esta comisión permanente, que me parece muy relevante, es que la familia sabemos que es esencial e insustituible en el desarrollo de las personas y sin duda se constituye habitualmente en la mayor fuente de cuidado para niños, niñas y adolescentes, pero también en circunstancias que son excepcionales y desafortunadas, puede ser una fuente de daño que genere ahí un impacto negativo en el desarrollo de ellos y ellas. Y por eso nosotros hemos hecho mucho énfasis a propósito de la discusión de la Ley de Garantías, y recordarán las y los parlamentarios que se encontraban en el Parlamento a propósito de esa discusión, de que nos parece que las obligaciones del Estado chileno, particularmente a través del rol que ejerce la Subsecretaría de la Niñez, aprovecho de saludar a la subsecretaria Pizarro, es que no solo se trabaje desde la mirada de los derechos de los niños, sino que también se fortalezca y potencie el rol cuidador de las familias, ¿no? Considerando, por tanto, desde esa perspectiva también la necesidad de tener medidas eficaces que en condiciones de última ratio impliquen la separación cuando en esos contextos lo que está ocurriendo es que los niños, niñas y adolescentes están siendo violentados y por lo tanto se está desatendiendo su interés superior. Entonces, como parámetro general hay que partir de la base de que la Ley de Garantías dispone en su artículo 36 que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la protección contra la violencia, y por supuesto esto incluye evitar cualquier tipo de maltrato psíquico, el descuido y también el trato negligente. Y valoramos que el Congreso Nacional, en este caso a propósito de la moción, y en esta comisión se esté discutiendo la forma en que esto se efectiviza, ¿no? Y cómo podemos hacer visibles todas las afectaciones de este grupo de la población. Pero sí nos parece, señora presidenta, que resulta relevante levantar algunos aspectos que involucran la necesidad de revisar esta moción para poder generar adecuaciones que desde los estándares internacionales de derechos humanos y poniendo en el centro precisamente a quienes son destinatarios de esta moción parlamentaria, impliquen favorecer que sus derechos sean respetados, promovidos y protegidos de manera eficaz, buscando así y asegurando su protección integral. En primera línea, y en lo que dice relación con el apoyo a la crianza, nos parece que es necesario promover y salvaguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes a tener relaciones de cuidado. Y, por tanto, debemos fortalecer el trabajo que desde el Estado se haga para prevenir y reparar
el derecho a vivir en familia, recordando que siempre la medida de separación del grupo familiar va a ser excepcional. Y no solo eso, sino que además debiera ser transitoria, ¿no? Por lo tanto, el trabajo del Estado, en los casos en que debe intervenir, tiene que ser para fortalecer ese vínculo, salvo aquellas situaciones en las que esto lisa y llanamente no debe ocurrir por la protección de niños. Y por tanto, la Ley de Garantías hace un foco muy importante en esto, poniéndole énfasis en el deber del Estado de apoyar a las familias en el cumplimiento de su rol. Y esto está en el artículo 9, donde se aborda específicamente esta materia, donde se aborda el deber del Estado de dar protección a la familia y por propender a su fortalecimiento, pero también en el artículo 25 que habla del nivel de vida, asociado a que los padres y madres tienen derechos o obligaciones comunes en la crianza, y que el Estado adoptará medidas para velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de políticas, servicios y programas de apoyo a ellos y ellas. Y también en el artículo 10, que aborda el derecho de deber preferente de padres y madres a cuidar y educar a sus hijos, donde aparece que el Estado tiene el deber de promover el cumplimiento de estos deberes patentes. Entonces, a nosotros nos parece que en el contexto de esta moción resulta recomendable la revisión del sistema afiliativo para poder aclarar cuál es el alcance de esta moción y de esa manera hacer un análisis de la congruencia que éste tiene con las demás normas que ya existen en nuestro país a propósito de este tema, pero también con aquellas que se encuentran en discusión. ¿Y esto por qué? Si bien el artículo 20 se pronuncia sobre la solicitud de suspensión del régimen comunicacional, el artículo 23 se pronuncia sobre la declaración de abandono. Y acá nos parece que es fundamental tener un objetivo claro para que el procedimiento resulte coherente con lo que se pretende lograr. En ambos casos, desde nuestra perspectiva, recomendamos revisar posibles puntos de contacto con otras normas para avanzar en el fortalecimiento y la puesta en práctica de mecanismos que ya existen. Por ejemplo, acá citamos a propósito de la suspensión, que en la Ley de Menores, en su artículo 48, se plantea que en caso de incumplimiento de la relación directa y regular, se puede instar a su cumplimiento bajo apercibimiento. Y la suspensión o restricción de la relación directa y regular procede cuando se esté perjudicando el bienestar del hijo. Y por su parte, el Código Civil, en los artículos 238 y 271, a propósito del abandono, plantea que los derechos y obligaciones concedidos a los padres no podrán reclamarse sobre el hijo que hayan abandonado, además de abordar la emancipación judicial que procede cuando el padre o la madre abandona al hijo. Entonces nos parece que esta moción deberá ser revisada desde el punto de vista de integrar un enfoque de derechos humanos que implica considerar y tener como pilares fundamentales de ese foco el interés superior de niños, niñas y adolescentes, el derecho a vivir en familia, el derecho a ser oído, el derecho de deber preferente de criar y el derecho a la identidad. Concentrando, por tanto, el debate en cómo hacer efectivos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y operativizar la protección y promoción de sus derechos a propósito de aquello que plantea la Convención sobre los Derechos del Niño, pero también nuestra norma interna, que es la 21.430. En esa línea, y en lo que dice relación al derecho a ser oído y a la identidad y en la consideración como sujetos de derecho, no debemos olvidar que la Ley de Garantías plantea que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que en los procedimientos administrativos y judiciales en los que deban intervenir se respete su derecho a ser oído. Y en ese sentido nosotros concordamos con el planteamiento de la Asociación de Magistrados en relación con que el principal afectado por una decisión de suspensión o abandono de este régimen, así como de las eventuales solicitudes disponibles asociadas a ella, cambio de apellido, salida del país, es precisamente el niño, niña o adolescente. Por lo que acá resulta crítico e imprescindible tener en cuenta su opinión para efectos de asegurar el ejercicio de este derecho. Y porque esto además se condice con la obligación que impone la Ley de Garantías al reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y su derecho a la identidad. Así, el artículo 21 de la moción otorga a la persona con el cuidado personal el derecho al cambio de apellido del niño, niña y adolescente a su cargo, situación que hace perpetuar una noción de niños, niñas y adolescentes no como sujetos de derecho, sino que como meros objetos de protección. El artículo 26, por su parte, dispone que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a tener un nombre y a conocer la identidad de sus padres, y por lo tanto eso es algo que debe tenerse en consideración al momento de la decisión. Y en relación al orden de los apellidos, permite a personas mayores que se hagan solicitudes, ¿no es cierto?, asociados a cambiar, y que por lo tanto, si se tienen también hijos adolescentes, se podrá solicitar el consentimiento previo a una eventual alteración de ese orden.
Todo esto tiene una necesaria consideración que hacerse respecto del interés superior de niños, niñas y adolescentes, que es, como ustedes saben, la consideración primordial que se tiene que tener a la vista al momento de adoptar una decisión que les afecte. Y debe considerarse este interés superior en su triple identidad, o sea, como principio interpretativo fundamental, como norma de procedimiento y también como derecho sustantivo. Este proyecto de ley establece como causal no dar cumplimiento a la relación directa y regular por un periodo de tiempo igual o superior a 6 meses o de forma esporádica por 1 año. Y en este sentido, y desde la mirada del interés superior, ¿no es cierto? Cuando hablamos de aplicarlo, esto implica que la decisión no debiese considerar únicamente el incumplimiento por un plazo determinado, porque obviamente ese análisis del interés superior demanda que todos los elementos específicos del caso en concreto sean tomados en consideración para que la decisión sea la mejor que satisfaga los derechos del niño de que se trate. También nos parece necesario aquí, como recomendación, el establecer la revisión de la medida cuando el interés superior del niño lo aconseje, porque de esa manera podemos salvaguardar situaciones que involucren la relación de este niño con los demás miembros de su familia y mantener así asegurado también este derecho a vivir en familia, que es una situación que debemos propender como Estado. Y también nos parece que en relación a la determinación del tiempo de ordenarse una suspensión de la relación directa y regular, debiera decretarse por un tiempo que fuera acorde con el establecimiento de medidas complementarias que aseguren y salvaguarden el derecho del niño a su familia. Por ejemplo, con la intervención de programas especializados en materia de crianza de esa naturaleza. En esa línea, recomendamos revisar las causales que plantea este proyecto para poder tener como consideración primordial el interés superior, y recomendamos también incorporar más elementos a la causal. O sea, por ejemplo, la necesidad de definir qué se entiende por esporádico. Es un concepto muy subjetivo que puede ser interpretado por tantas opiniones como jueces o juezas existan, lo que ya de ese punto de vista dificulta la decisión. Se debieran considerar elementos del caso que también implica considerar justificaciones para esa situación esporádica. Las relaciones directas y regulares son personalizadas y específicas en cada caso dependiendo de la realidad que enfrenta cada niño, niña, adolescente y sus padres, y por lo tanto los tiempos de eventual incumplimiento tienen que ser atingentes a esa realidad y personalización de esa relación. Por ejemplo, si el padre o madre vive fuera de la ciudad, el régimen de comunicación eventualmente va a ser distinto de si ese padre o madre con quien ya no vive en la misma ciudad. Y este caso no resultaría aplicable o considerable desde la perspectiva de un incumplimiento por 6 meses esporádicamente, si es que se fijó como régimen que el niño vaya una vez al año a tener este contacto y esta relación con el padre o madre que está fuera. El artículo 22 establece que en caso de incumplimiento del régimen comunicacional por plazo igual o superior a 2 años, la persona con el cuidado personal podrá hacer una serie de solicitudes, pero esta suspensión procede luego de 6 meses de incumplimiento, por lo que resulta para nosotros cuestionable cómo va a operar o cómo se pretende que opere en la práctica. Y nos surgen ahí algunas inquietudes. ¿La persona con el cuidado personal debe dejar pasar estos 2 años en vez de solicitar a los 6 meses una medida? También nos preocupa que para la revisión de estas solicitudes se vincule el incumplimiento de pensión de alimentos, que tiene su propio régimen de sanciones y que, por cierto, desde esa perspectiva podría perjudicar aún más la situación del niño. En ese sentido, también recomendamos aclarar el objeto de la acción y concordar el procedimiento, porque el artículo 20 establece que el objeto de la mediación será exponer el daño psicológico y emocional de los niños para concientizar al progenitor no cuidador y verificar si tiene interés real en generar lazos con sus hijos. Pero cuando hablamos de daño psicológico y emocional, la mediación no resulta pertinente, sino que más bien hablamos de un procedimiento que se relaciona con la protección de derechos, donde el centro de esa intervención tenga que ver con la restitución y la reparación de aquellos derechos que han sido vulnerados. Y por lo tanto, es importante tener presente cuáles son los procedimientos ya existentes en nuestro país y cómo hacerlos aplicables sin alteraciones producto de nuevas iniciativas legislativas. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque esos procesos que ya están diseñados implican, por ejemplo, la realización de audiencias reservadas, la cualificación del debido proceso, la representación jurídica, el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes, lo que configura una lógica de acceso a la justicia esencial para este grupo de la población. La mediación no tiene ese tipo de instrumentos y por lo tanto desde ahí carece de las competencias y capacidades para determinar, por ejemplo, la existencia de daño, y los mediadores no tienen el rol de concientizar.
sino que más bien de concretar acciones en contextos distintos que no se vinculen con episodios que ya se relacionan con vulneración a derechos. Desde ese punto de vista también nos parece muy importante enfatizar, señora presidenta, que una decisión tan grave y crítica como la suspensión del régimen comunicacional o la declaración de abandono del régimen comunicacional requiere indiscutiblemente de la intervención judicial, porque se toma una definición que cambia el curso vital de ese niño, niña y adolescente y de sus padres o madres, y por lo tanto ahí tiene que haber una revisión que asegure que el debido proceso, partiendo por la consideración primordial del interés superior de ese niño o niña de que se trate, va a ser plenamente vigente y aplicable. Además, el mismo artículo 20 establece que se ordenará el ingreso de la suspensión al Registro Nacional de Violencia Intrafamiliar. Pero cuando hablamos de violencia intrafamiliar ya tenemos en nuestro país definido un procedimiento, tanto aquella que es constitutiva de delito como aquella que no lo es. Y por lo tanto nos parece que resulta necesario hacer coherente esas normas con esta propuesta. Y por tanto, en ese sentido, como conclusión, señora presidenta, creemos que es importante valorar siempre la intención legislativa de poner énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes, pero con esa misma necesidad y rigor, poner también aquellas énfasis en lo que se necesita modificar para poder estructurar desde ahí un sistema que sea suficientemente coherente con resguardar y asegurar los derechos, y por tanto compartimos la necesidad de revisar los derechos y deberes del sistema afiliativo, de modo que se centren en los derechos de niños, niñas y adolescentes, otorgándoles mayor estabilidad emocional y jurídica, pero también nos parece que es necesario analizar esta moción desde un enfoque de derechos que creemos debe ser distinto a lo que está planteado específicamente en este contenido. Eso es lo que quisiéramos presentar, señora presidenta, a la comisión respecto del proyecto de ley propiamente tal, que es la orden del día, y si lo tiene a bien, puedo dar respuesta brevemente a las consultas que me han formulado ambos diputados, el diputado Teao y la diputada Muñoz, de parecerle pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricia. Muy clara su exposición. Ofrezco antes de, porque yo tengo entendido que usted también por un tema de agenda no podía estar durante toda la sesión. Entonces, la idea es que resolvamos consultas respecto de este proyecto y después pueda la señora Patricia responder las consultas de los diputados Teao y Muñoz. Diputado Donoso, perdón. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio me gustaría consultar. Hemos escuchado una intervención, o sea, una exposición que la verdad que nos plantea bastantes dificultades sobre este proyecto y la falta de concordancia con la legislatura actual, que provee muchas veces de algunos elementos que buscan el mismo fin y de una manera que resguarda prudentemente el derecho de los intervinientes, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Y llama a concordar, pero no me queda claro exactamente, ¿acaso lo que busca es concordar o simplemente decir de una manera elegante que el proyecto no tiene un buen sentido y que quizás debiéramos mejorar las leyes, los aspectos que falte, más que generar un nuevo articulado que puede colisionar gravemente con los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Gracias, diputado Donoso. A ver si hay alguna otra palabra o consulta como para que después la señora Patricia responda. Yo, presidenta. Diputado Teao. Sí. Muchas gracias, presidenta. Bueno, tiene mucho que ver lo que dijo el colega Donoso, ¿no es cierto? Y antes que todo, por su intermedio, presidenta, a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, le agradezco la gentileza de que hoy haya dispuesto parte de su tiempo, ¿no es cierto?, para ilustrarnos en esta comisión y a cada uno de los integrantes. Sí, tengo plena conciencia de la tremenda labor que realiza desde la Defensoría por el mayor bienestar posible de los niños, las niñas y adolescentes. Le agradecería si además, como la petición del colega Donoso también, si nos puede dar una clara exposición, bueno, después de esta clara exposición que nos acaba de compartir, pudiera añadir algunas sugerencias más precisas sobre cómo deberíamos aportar mediante indicaciones legislativas a las mejoras que usted nos ha mencionado. Sería un tremendo aporte para nosotros. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias, diputado Teao. ¿Alguien más? Ofrezco la palabra, ¿no?
Sí, solo aclarar en lo que respecta al condicionamiento del cumplimiento de la obligación de pensión de alimento. Acá yo creo que hay un tema con la redacción, porque precisamente o sea, el espíritu de la norma es separarlo. Separar la obligación de alimentos con la obligación de esta relación directa y regular. Por eso dice el artículo 20, en el inciso tercero, dice, independiente que exista o no deuda de pensión de alimentos. Ahí hay un tema porque ya también lo habíamos evidenciado la sesión anterior, que se hace alusión a la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Ahí la presidenta pero ella es la presidenta de la Comisión de Familia de la Asociación de Magistrados, señala que ahí podría haber sido la ley 16.618, pero eso es como un tema ya más técnico, pero aclararle a la señora Patricia y también a la subsecretaria, aprovecho de aclararlo, de que precisamente se hizo alusión a esto, pero para reforzar que es independiente y están separadas la obligación de mantener la relación directa regular con la obligación de alimentos. Eso. Si no hay más consultas, entonces, señora Patricia, a ver si se refiere ahora a la respuesta, a las preguntas, perdón, de los diputados Teao y Muñoz. Sí, muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Considerando la pregunta, obviamente no corresponde que nosotros nos atribuyamos ningún tipo de cuestionamiento al quehacer legislativo, y en ese sentido quiero enfatizar el valor que tiene para la Defensoría de la Niñez que se estén proponiendo y generando mociones que en su sentido profundo tienen velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Ahora, también es parte de nuestro rol, y agradezco la consideración a aquellas recomendaciones que desde nuestro trabajo podamos hacer. Y en ese sentido, a nosotros, respondiendo a las preguntas iniciales de ambos diputados, podemos decir que parece más recomendable mejorar lo que tenemos que avanzar en nuevas normas que van a generar mayor dificultad de integración de un sistema que está además a puertas de su implementación, porque no nos olvidemos que la Ley de Garantías existe en nuestro país desde el marzo del 2022. Esta supone la generación y el diseño de una implementación desde lo local para poder enfatizar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y desde ese punto de vista va a involucrar también una interacción distinta al generarse como nuevo modelo una intervención desde la protección administrativa. Desde esa óptica, y poniendo énfasis en lo que específicamente este proyecto aborda, nos parece que primero hay que hacer una revisión integral de lo que hoy día plantea el sistema afiliativo y de esa forma poder generar aquellas eventuales modificaciones que se requieran para poder permitir que temas tan sensibles como aquellos que plantea esta moción puedan ser abordados a través de procedimientos rigurosos de la mejor manera posible, poniendo el foco y el centro los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, nos parece que la revisión, por tanto, de la Ley 19.968, la ojalá pronta eliminación de la Ley de Menores, que sigue estando vigente en nuestro país en circunstancias que ya la deberíamos haber erradicado, al menos hace 30 años por la consideración que se involucra, son propósitos iniciales mucho más relevantes que poder avanzar en lo que esta moción plantea y que podrían permitir abordar igualmente la preocupación y el trabajo de quienes hacen esta moción y que tienen el interés de modificar y de hacer más posible la protección de los derechos de los niños en estas condiciones. Y yo me imagino que la subsecretaria dará cuenta de la prognosis legislativa, que por lo demás es deber del Poder Ejecutivo realizar, más allá de, en virtud de su rol de colegislador, y por lo tanto, desde ese punto de vista, respondiendo derechamente, creemos que existen oportunidades distintas, más allá de avanzar con esta moción en esa línea. En lo que dice relación con lo que usted plantea, señora presidenta, entiendo perfectamente la aclaración, la agradecemos, por cierto, porque nos permite también tener también mayor claridad de aquello que se había establecido, y en ese sentido va en asociación a la respuesta que he dado previamente a los demás parlamentarios.
Si se me permite ahora, a propósito de las preguntas formuladas previamente, en relación con lo que plantea el diputado Teao, señora presidenta. Ay, parece que se pegó o me pegué yo. No, allá. Está silenciado el diputado. Parece que el Zoom de la sala está con problemas, ¿o no? Parece que sí. Más. Sí, lo que pasa es que no podíamos escuchar, pero ahora sí, así que puede continuar, señora Patricia. Muchas gracias, presidente. Es que era para dar respuesta a las preguntas que no tienen que ver con el proyecto, pero muy brevemente para no quitarle tiempo a la subsecretaria. En relación con la situación, por cierto, grave, inaceptable, inaudita, diría yo también, porque la verdad es que cuesta imaginarse que tengamos que apreciar a un niño de 5 años en una situación tan violenta como la que implican las barricadas. Me gustaría responder al diputado Teao manifestando que en su momento tuve la posibilidad de conversar directamente con la general Sosa a propósito de las imágenes que se habían difundido, de manera tal de poder conocer cuál era el procedimiento que se había aplicado. De manera diligente, Carabineros en ese momento tomó contacto inmediato con la jueza de turno del Tribunal de Familia, quien dispuso el inicio de un procedimiento proteccional que tenía que velar o ver por la situación de vulneración de derechos que representaba, obviamente, el comportamiento de una madre que en vez de brindar espacios de protección a un niño, lo que hace es no solo exponerle a situaciones de violencia como la que representan las barricadas, sino que también cómo de alguna manera transmitir desde la línea de validar situaciones de esa naturaleza que sin duda van a tener una implicancia en su desarrollo en lo sucesivo, ¿no? Pero para nosotros, diputado, por su intermedio, señora presidenta, no nos parecía que era solo el ámbito de los tribunales de familia aquello que debía operar. Como bien ustedes saben, como miembros de este Congreso Nacional, en nuestro país existe desde hace algunos años una ley que se preocupó de definir como delito el maltrato relevante y el trato degradante de niños, niñas y adolescentes y de otras personas en particular situación de vulnerabilidad. Y por eso es que nosotros en paralelo, habiendo conocido que el Tribunal de Familia ya había iniciado el procedimiento por vulneración de derechos, que deberá determinar si esa madre está en condiciones o no de brindar el cuidado y a propósito de ello tomar definiciones en relación con eso, presentamos una denuncia penal a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, informando de la denuncia en contra de esta persona, por lo que a nosotros nos parece implica la comisión del delito de maltrato relevante y trato degradante por parte de esta persona en contra de este niño de 5 años. No tenemos, diputado Teao, por su intermedio, señora presidenta, la posibilidad legal de querellarnos en esos delitos, cosa que me parece que es importante tener presente porque nosotros sí lo hacemos en aquellos casos que cumplen los parámetros que establece nuestra ley, pero los delitos de maltrato relevante y trato degradante contra niños lamentablemente están fuera de esa posibilidad legal y por tanto solo nos queda presentar la denuncia y por supuesto yo remití esa denuncia directamente al fiscal regional pidiendo la intervención desde el punto de vista también proteccional de ese niño y la debida interacción entre la Fiscalía y el Tribunal de Familia para evitar una sobreintervención con el niño y la falta de adecuación de los procedimientos que impliquen desatender su interés superior. No puedo informarle, diputado Teao, por su intermedio, cuál es el resultado de ambos procesos, porque nosotros no somos intervinientes y no hemos recibido respuesta o información específica de cuál es la situación actual en la que ellos están, pero si lo estima pertinente, podemos hacer esa petición de información y luego remitirla directamente a usted, diputado, o por el contrario, también entiendo que es una facultad de ustedes poder requerir esa información a los órganos directamente competentes, que en este caso son el Tercer Tribunal de Familia de Santiago y la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Eso sería mi respuesta al diputado Teao, señora presidenta, por su intermedio.
Y en lo que dice relación con la respuesta a la diputada Muñoz, también hacer presente que lo que dice relación con esa actividad, bueno, también es que en nuestro país, yo no sé si este último tiempo o pasan cosas que en realidad uno no logra entender y que sobre todo viniendo de un espacio educativo donde se debe brindar una mayor protección de los derechos de los niños, finalmente se termina exponiendo a vulneraciones a sus derechos. Esa acción nosotros la representamos directamente a la institución responsable. En su momento había una confusión porque este matrimonio, comillas, simulado que se estaba haciendo en esta institución, en un principio se nos había informado por redes sociales que era de una región y en realidad correspondía a otra. Pedimos ahí que se hiciera la investigación administrativa que correspondiera, poniendo los énfasis necesarios, diputada, en relación con que este tipo de acciones, por supuesto, que desatienden de manera absoluta el interés superior de niños o de niñas, en este caso tan pequeñitas, porque nada tiene que ver con su desarrollo vital exponerles a una actividad de esa naturaleza, propia de adultos, que además no se condice ni con las acciones que en un establecimiento educacional se deben realizar, ni con aquello que es propio de su desarrollo vital. Ese oficio que usted ha referido ha sido respondido, yo no sé, y ahí no puedo responderle porque he procurado recabar la información y desafortunadamente aún no me la envían, en qué fecha se remitió o no al Congreso Nacional, pero desde ya me comprometo, diputada Muñoz, por su intermedio, señora presidenta, a hacer llegar esa respuesta que recuerdo haber preparado, por eso es que lamento no tener la información específica de la fecha, hacérsela llegar a la máxima brevedad para dar cuenta detallada de todas las acciones que se desplegaron, pero que tuvieron que ver con... Acá me acaba de llegar la información, así que justo a tiempo. Si me da un segundo, hacerle presente también que se envió el oficio número 885. Este es un oficio que nosotros enviamos directamente a la subsecretaria de Educación Parvularia, representando la situación específica a la que hace mención la diputada Muñoz por su intermedio, señora presidenta, y pidiéndole información precisa y detallada acerca de las medidas que adoptó la Subsecretaría de Educación en relación con esta materia, cuáles fueron las acciones que se desplegaron específicamente con este establecimiento de la comuna de Santa Bárbara, para que nos informen también qué investigaciones se han realizado por parte de la Seremi de Educación, no solo en relación con el caso particular, sino que también con aquello que implique prevenir que situaciones como esta se reproduzcan en otros establecimientos educacionales, si es que se han realizado investigaciones de estos hechos y cuáles fueron las instrucciones dadas a Integra de la región del Biobío y a las otras regiones del país a propósito de esta situación y cualquier otra información que fuese necesario remitir a propósito de esa situación. Y ahora que me aclara la duda, efectivamente ese fue el oficio que se mandó y lo que estábamos haciendo era esperar la respuesta de la Subsecretaría de Educación Parvularia para poder responderle directamente a usted, diputada Muñoz, por su intermedio, señora presidenta. Así que quedo con el compromiso de que una vez recibida esa información la podemos hacer llegar, más allá de que en esta oportunidad he tenido la posibilidad, justo en el minuto, de informarle cuáles fueron las acciones que se desplegaron. Eso podría responder, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricia, así que salió muy ejecutivo Gracias. todo, porque se aprovecharon de responder otras inquietudes. ¿Alguna otra acotación de los señores diputados y señoras diputadas? Como para Presidenta, poder... lo último, y con Diputado eso Teao. termino, que le quería sugerir a la defensora de niñez y que evalúe tranquilamente alguna fórmula de carácter legislativo con la cual podamos ayudar para que en adelante casos como estos, por ejemplo, la Defensoría sí pudiera tener incidencia. Se lo dejo por su intermedio, presidenta, a Patricia para que lo evalúe. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Teao. Entonces, agradecemos nuevamente, señora Patricia, haber concurrido a esta sesión, habernos hecho estos importantes aportes y sugerencias. Así que la podemos dejar liberada para sus actividades.
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que todavía tengo tiempo. En todo ya. caso, me tengo que retirar a las 18:30. Ocurre que hoy día lanzamos el estudio de salud mental de niños, niñas y adolescentes, lo que ha concitado mucho interés y valoramos eso de los medios de comunicación. Nos parece que es un tema que ustedes como comisión saben es particularmente relevante y es por eso que me tengo que retirar, pero queda acá mi mejor representación posible, que es la abogada Emilia Rivas de la unidad de estudios de la Defensoría, así que por cualquier duda o inquietud, a través de Emilia la formulamos y aprovecho, señora presidenta, agradecer el ofrecimiento al diputado Teao. Créame, diputado, que es uno de los temas que estamos trabajando y nos parece necesario hacer adecuaciones porque la idea es fortalecer una institución de esta naturaleza en pos de que los derechos de niños, niñas y adolescentes sean cada día más respetados en nuestra país, así que agradezco ese ofrecimiento y lo vamos a tener muy en cuenta. Y muchas gracias por su intermedio, señora presidenta, y les saludo a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricia. Bueno, para continuar entonces con la orden del día, le doy la palabra a la subsecretaria de la Niñez, la señora Yolanda Pizarro Carmona. Muchas gracias, señora presidenta, y por intermedio suyo quisiera saludar a los honorables diputados y diputadas que pertenecen a esta comisión y agradecemos mucho la invitación a presentar nuestra perspectiva, digamos, respecto a este interesante proyecto de ley. Bien, vamos a compartir acá. En primer lugar, quisiera, valorar de manera muy significativa, digamos, como Ejecutivo, la preocupación de los parlamentarios y parlamentarias de legislar sobre estas materias relacionadas con niños, niñas y adolescentes, y en particular sobre este régimen de relación directa y regular, que resulta sin duda fundamental para la crianza y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y podemos también coincidir en la necesidad de que dicho incumplimiento tenga sanciones. Por ello, frente a este incumplimiento de un régimen de relación directa previamente acordado o determinado judicialmente, es importante que el Estado emplee los mecanismos adecuados para procurar que no ocurra una afección a los derechos de niños, niñas y adolescentes, o en el peor de los casos, este sea lo menos dañina para su desarrollo. Sobre esto, quisiéramos plantear que resulta muy prioritario para nosotros contextualizar que toda materia relacionada con los niños, niñas y adolescentes debe efectuarse dentro de un marco del enfoque de derechos de la niñez, ¿ya? Que se recoge tanto por la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de los derechos del niño, como asimismo la Ley de Garantías de la Niñez que está instalada, digamos, desde el mes de marzo. Y este enfoque basado, lo reitero, en los derechos de la niñez, como señala también UNICEF, dentro de un marco teórico que busca orientar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, desde el punto de vista normativo, este enfoque se basa en las disposiciones y estándares contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿ah? O sea, eso como base. Asimismo, sin duda, desde la perspectiva operacional que se orienta a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, mediante las acciones muy, muy concretas de una política pública, ¿ya? Pues la principal preocupación es la concreción y la materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, desde este enfoque de derecho, hay, digamos, las principales características que ya las mencionó la defensora, pero las voy a reiterar porque nos parece relevante, que son reconocer a los niños y niñas adolescentes como sujetos de derecho y actores sociales por sobre todas las cosas. También relevar la responsabilidad del Estado como principal garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes mediante la disposición de todo el poder público,
Y por otra parte, establecer que los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho pueden y deben exigir el cumplimiento de estos mismos. Para lo cual nosotros como Estado, digamos, representado en un gobierno hoy día, debe disponer de los mecanismos apropiados para que ello se lleve a cabo. Sin duda, se requiere de un diagnóstico, una planificación y el diseño de políticas con miras a poder contribuir, digamos, al cumplimiento efectivo de estos derechos. Ahora, Presidenta, junto con el enfoque de derechos de la niñez, debemos atender la protección integral que se basa en estos pilares fundamentales que son el interés superior del niño, que ya lo mencionó la defensora también, el niño como sujeto de derecho y el derecho a que los niños, niñas y adolescentes sean oídos. Nos parece muy, muy relevante aquello. Ahora, también está en relación a aquello a la Convención sobre los Derechos que establece en su artículo 5, comillas, los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño y la niña. Adicionalmente, creo que es importante mencionar también que la Convención consagra el derecho del niño a ser cuidado por sus padres y a vivir preferentemente con ellos. Esto específicamente, como ustedes sabrán, en el artículo 9.3, que señala que, comillas, los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello obviamente es contrario al interés superior del niño. Ahora, me parece importante también mencionar la regulación directa y regular que se plantea en el artículo 225, en el inciso primero del Código Civil, y que tiene que ver con que si los padres están separados, podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponde al padre o la madre o a ambos en forma compartida. Eso por mencionar, digamos, algunos hitos relevantes en relación a aquí. Ahora, creo que lo importante, creemos que lo importante, Presidenta, es sin duda la relación directa y regular como un derecho de niños, niñas y adolescentes y como un derecho deber del progenitor que no detenta el cuidado personal del niño. Y en relación a aquello, nos parece necesario que la reforma a la ley 19.585, que con la reforma de la ley 19.585, al suprimir la expresión de visitas, reemplazándolas por el derecho de ver a una relación directa y regular, puso sin duda énfasis en que ya no es un privilegio del padre o la madre que no vive en compañía de su hijo. Ahora, el único límite que nosotros creemos existe es aquel que reconoce el derecho de los hijos a mantener contacto con sus padres, es cuando peligre la integridad física, psíquica o moral del niño, la niña o el adolescente. En conclusión, creo que es importante que tengamos presente que, reitero, que desde el Ejecutivo valoramos la finalidad de este proyecto de ley que hoy se discute en esta comisión, y en virtud de estos argumentos y la importancia de la relación directa y regular, creemos atingente el hecho de establecer las consecuencias cuando los derechos de niños, niñas y adolescentes se vean, digamos, conculcados, como por ejemplo en el caso del incumplimiento de la relación directa y regular. Sin embargo, vemos de forma preocupante, y quiero plantearlo con énfasis, Presidenta, que el proyecto de ley se orienta exclusivamente en el castigo al padre, a la madre o al cuidador incumplidor, excluyendo de este análisis que dichas sanciones afectan el interés superior del niño, la niña o el adolescente. Adicionalmente, hemos analizado que se sugiere profundizar en la incorporación de los derechos esenciales comentados en esta presentación, como por ejemplo el derecho
hacer oídos de las niñas, niños y adolescentes y a un debido proceso en la aplicación de las sanciones, ¿ya? Eso en términos generales, y reiterar, digamos, el agradecimiento a la posibilidad que tenemos de poder compartir con ustedes nuestra valoración, digamos, al proyecto como ejecutivo, y por supuesto que estamos a disposición, digamos, a poder apoyar y entregar la información que a ustedes les parezca relevante. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora subsecretaria. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, consultas, pero yo me voy a tener que ausentar por una urgencia, así que va a quedar mi colega diputado Donoso presidiendo. Gracias, la subsecretaria. Entonces, ahora abro la palabra para el debate. ¿La verdad? No, no hay palabra solicitada. ¿Nadie quiere hacer alguna consulta a la subsecretaria? No hay palabra solicitada, Presidente. Presidente, por su intermedio quisiera también poder responder a las preguntas que hicieron los honorables diputados en relación a la participación de un menor de 5 años, primero en una protesta y después respecto a este matrimonio que pudiera haber afectado de alguna otra manera la situación de las niñas incumbentes. Yo, por supuesto. Muchas gracias. Primero que todo quisiera centrarme en un paradigma distinto al que se planteó la defensora, en el sentido de que, o sea, primero que todo, ningún niño o niña en Chile debería estar expuesto a situaciones de violencia, y menos de manera consciente por parte de un adulto que se supone debería protegerlo. Sin duda, como los honorables diputados y diputadas lo sabrán, este es un hecho bastante inusual, ¿ya? Pero no por ello es menos condenable. Permitir que un niño de 5 años participe en un acto vandálico es algo que merece un rechazo transversal, sin duda. Y por eso nos parece necesario salir a expresar y reforzar lo que ustedes están planteando respecto a la preocupación que hay en torno a esta situación, que además tuvo una connotación pública muy significativa, al igual como pasó con un bebé que estaba en el recital de Daddy Yankee hace unos días atrás. Pero quisiera centrarme en lo siguiente. La mirada adultocéntrica, desde donde se para aquel progenitor, es fundamental poder erradicarla. Pues mis intereses como adulta, o en el caso de ustedes como adultos, nunca pueden estar por sobre los intereses y los derechos del niño, la niña o adolescente que está bajo mi cuidado. Y creo que aquí, Presidente, por su intermedio, tenemos que ser capaces como adultos y adultas responsables, poder reflexionar a partir de este hecho, independiente o en paralelo a todas las acciones legales que se puedan llevar a cabo. De hecho, nosotros estamos haciendo un seguimiento desde el equipo legislativo respecto a cómo va evolucionando esa situación. En ambas situaciones, guardando todas las proporciones, los cuidadores, como dije recién, de estos niños pusieron sus intereses y sus deseos por sobre los derechos de los niños y permitieron que estuvieran en entornos poco saludables, poco sanos y poco protegidos. Y sin duda estos ejemplos nos invitan a todos y a todas a reflexionar respecto a la relación que se tiene con las niñeces hoy día. No podemos continuar mirando únicamente desde los intereses de los adultos, sino que urge que seamos capaces de mirar y actuar desde las necesidades del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Considerando, digamos, que en el caso del niño de la barricada, él lo entiende desde una perspectiva a sus 5 años, que el niño debería estar en un primer nivel de transición,
de la educación inicial, él lo entiende como un juego. Y en la medida que aquello se repita en el tiempo, él va a entender que el juego es a través de ese tipo de acciones. Y vamos a tener, relacionándolo con otro tema, que es el estudio que llevó a cabo Carabineros, donde se mencionaba un aumento significativo de adolescentes participantes de atracos públicos, obviamente. Entonces, creo que es importante que le pongamos mucha atención a aquello, y por eso que me parece tan relevante lo que el diputado nos planteaba, el diputado por su intermedio, respecto a cómo lo veíamos nosotros también como ejecutivo. Ahora, sin duda que nosotros esperamos que la justicia actúe y conforme a los méritos existentes establezca una medida de protección para que no volvamos a ver una situación como esta, donde un niño se ve vulnerado en sus derechos más esenciales, como es vivir en un ambiente protegido, seguro, amoroso, como es el espacio que se le entrega, digamos, en la educación inicial y después en la educación primaria, y así seguimos adelante. Como subsecretaría, como les digo, estamos monitoreando esta situación, al igual como lo está haciendo la Defensoría de la Niñez y los tribunales de familia, pero sin perjuicio de ello, nuestro equipo jurídico va a estar atento a cualquier resolución que no garantice debidamente los derechos de ese niño. Respecto al segundo tema, no me quiero repetir a lo que planteó la Defensora de la Niñez, porque va más o menos en la misma línea. Yo conversé con la subsecretaria Lagos de Educación Parvularia, digamos, para plantearles también quisiera hablar más bien de inquietud y de ocupación, más que preocupación del tema, porque el preocupar no necesariamente significa el que nos ocupemos de aquello. Y que se pueda, digamos, resguardar de nuevo un espacio de juego, que es la forma en que los niños y niñas ya aprenden, también como parte, digamos, de los procesos y los desarrollos educativos que ellos llevan a cabo. Eso por mi parte en relación a la segunda pregunta que había hecho por su intermedio la diputada Muñoz. No sé si hay alguna duda o alguna inquietud, diputado o diputada Muñoz. Yo tengo algo que preguntar, discúlpeme, presidente. Diputado Teao, tiene la palabra. Muchas gracias. Saludar a Yolanda Pizarro, ¿cierto?, por su intermedio, presidente, y preguntarle, a ver si se puede, más que preguntarle, a ver si se puede referir sobre la libertad de expresión en particular en este tipo de manifestaciones y la colisión de derechos de los niños en este aspecto. Porque obviamente y claramente los cuidadores en estos casos no vislumbran que el principal derecho o la principal prioridad es primero con respecto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, antes que nuestros propios derechos como a la manifestación, por respetable que eso sea. Eso, presidente, muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, le respondo al diputado y le pido excusas si le parezco monotemática o recurrente, diputado Teao, en relación a que creo que el foco respecto a la libertad de expresión aquí está puesta desde una manera muy individualista. Lo voy a centrar exclusivamente en el tema del niño de 5 años y del ejemplo del bebé en el recital de Daddy Yankee, porque la mirada adultocéntrica estaba por un lado, el derecho a expresarse de esa madre o ese padre en esa protesta a través de una barricada, o de ir al recital de un cantante famoso, pero pensando desde la demanda y la necesidad que ese adulto tenía, y no lo que podía significar para el niño el estar en la barricada. Y por eso le reitero lo de lo monotemático y recurrente, porque me parece que estar en ese espacio y que se perpetúe en el tiempo, que los adultos vayan con un niño de 5 años, para él va a asignar ese como un espacio de juego y va a replicar, digamos, en la adolescencia esos modelos. Y en el caso puntual del bebé, diputado, creo que es tan delicado como el anterior, considerando que era de noche, frío,
un ruido enorme, y además lo que significa el entorno, ¿ah? Personas fumando, o sea, para la salud del bebé tampoco es, y eso se lo digo desde mi conocimiento como educadora de párvulos y mediadora familiar también. Eso para el niño lo deja en una situación de excitación que después le va a significar un no poder dormir tranquilo y una serie de alteraciones. Entonces creo que pongo el detalle, digamos, porque lo que quiero relevar al final, diputado, es la situación de una mirada desde mi ser adulto respecto a lo que yo quiero satisfacer, y lo he dicho con un ejemplo tan concreto como quiero mi cuarto de libra de queso ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, el adulto satisface su deseo de participar legítimo en una manifestación o de ver al cantante favorito, sin pensar que eso va a tener una repercusión enorme en lo que significa el proceso de crianza, por un lado, de desarrollo del bebé y del niño de 5 años. No sé si con eso, pero creo que el tema de la libertad de expresión, diputado Teao, en un adulto es legítima, pero tiene que ser consecuente y responsable, acorde, sobre todo si por la razón que sea, por no dejarlo solo en la casa, y por aquello, digamos, se ven en la obligación de ir con el niño. Pero yo no sé, diputado, y con esto termino, presidente, no sé si ustedes se pudieron dar cuenta que el entorno de este niño de 5 años nunca dijo nada respecto a la presencia, ¿no? O sea, pasó, no sé si inadvertida o no les llamó la atención porque ellos también estaban centrados en su demanda de adulto. Entonces creo que poner el énfasis en el adultocentrismo con que actuamos con los niños, niñas y adolescentes, pero también con las personas mayores, diputado Teao, creo que es importante que le podamos dar una vuelta, y cuando usted lo estime conveniente y por su intermedio, señor presidente, lo podemos seguir ahondando. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Creo que quedó clara la exposición sobre la colisión de derechos y que prevalece el... no sé si ofrezco la palabra. Así es, presidente. Bueno, le agradezco profundamente que sin prejuicio de haberlo mencionado en su exposición inicial, de todas formas lo haya ratificado. Así no va a quedar lugar a dudas, que se siente un precedente y que tengamos, ¿no es cierto?, situaciones como esta a la vista en lo sucesivo, y que podamos retomar mención sobre esto cuando usted lo estime pertinente, Yolanda. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, cortito, le quiero decir, sin embargo, he visto padres, por ejemplo, que han ido a lugares como Lollapalooza, donde son 3 días, ¿no es cierto? Padres jóvenes que quieren disfrutar en familia, donde sí toman muchas precauciones con respecto a bebés, con audífonos, bien abrigados, porque es un lugar abierto. Ahí se nota una preocupación, ¿cierto? A diferencia de lo que vimos en el concierto de Yankee, que, bueno, todos sabemos lo que pasó ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer el uso de la palabra? Cumplido el objeto de la sesión, se levanta.